británicas en los mares chilenos son vistos como fruto más de la casualidad que de otras razones. A nuestro juicio es posible pensar que los barcos comandados por el almirante Long Spee llegaron al Pacífico Sur con un objetivo claro: impedir el suministro de salitre chileno al bando aliado para su uso como explosivos en la guerra. Además, Coyulla señala la transferencia de buques de guerra chilenos en construcción que estaban próximos a entregarse por los astilleros británicos a la Marina de Guerra de Gran Bretaña al iniciarse la confrontación. De nuevo, hechos que probarían la conexión chilena con los aliados y, más concreto, con el Reino Unido. Respecto a los militares, nuestra primera impresión es que los mandos simpatizaron hacia las potencias del eje por la vinculación tradicional de los oficiales chilenos con el ejército germano. En este sentido, Ferenc Fischer corrobora nuestra opinión sobre la inclinación de la oficialidad chilena hacia el apoyo a Alemania durante la guerra. De momento no hemos encontrado ningún estudio que analice las opiniones de los mandos militares a través de sus órganos de expresión. Como ya hemos anunciado, las repercusiones de la guerra sobre la economía ha sido el aspecto más estudiado en la historiografía. Coyuyen afirma que el Reino Unido consiguió hacerse con el comercio alemán en Chile y evitó el flujo de productos desde o hacia Alemania, constituyendo en hecho un bloqueo comercial. Muchas compañías navieras británicas y alemanas suspendieron los viajes a Chile y las pocas que siguieron haciéndolo, como la Pacific Steam Navigation Company, subió sus tarifas de manera desmesurada, infligiendo graves trastornos al tráfico marítimo en las costas chilenas. Para el comercio de salitre trajo la pérdida de la mayoría de sus principales mercados: Alemania, Bélgica, los puertos del Canal de la Mancha y el norte de Francia, lo que provocó una notable caída de las exportaciones. El cierre de muchas empresas salitreras dejó miles de cesantes. No obstante, la demanda de salitre comenzó a repuntar en junio de 1915 como consecuencia del uso de los fertilizantes como explosivos por parte de los aliados y el aumento de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Al finalizar la guerra, el Reino Unido regaló a Chile varios aviones y 5 submarinos en compensación por su actitud cooperadora durante la guerra, lo que de nuevo deja en entredicho la neutralidad chilena. También hay estudios que analizan las consecuencias de la guerra para el salitre, el principal producto exportador de Chile en ese momento. Sin embargo, a pesar de los costos económicos que supuso la guerra para Chile, particularmente del salitre, no es posible conocer en profundidad las posiciones de las organizaciones empresariales más importantes, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril y las cámaras de comercio. Claudio Pelli nos entrega algunas luces respecto de la Liga Marítima como una institución que solicitó repetidamente el apoyo del gobierno a la Marina Mercante, pero sigue siendo muchos los interrogantes respecto de los cuales es necesario buscar respuestas. En este contexto es válido preguntarse en qué medida esta guerra constituyó un estímulo para la creación de organizaciones empresariales como la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno y la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, y cómo estas abordaron el hecho que sus socios provenían de países en conflicto. Sabemos bien que el país vivía en términos económicos de las exportaciones del salitre. A través de esta actividad, Chile se integró en el sistema económico internacional por medio del capital británico. Durante y después de la Primera Guerra Mundial se pasó de la dependencia británica a la estadounidense. Hay estudios que examinan este impacto de la guerra de 1914 en este producto, uno de los más conocidos, el de Careola y Sunken, un siglo de historia económica de Chile 1830-1930, editado en 1990. Otro aspecto relevante que la historiografía ha tratado con esmero ha sido el de las relaciones comerciales, y en el que se observa el aumento de las importaciones de los Estados Unidos frente al retroceso de las británicas, francesas y la pérdida del comercio con Alemania. En este caso, trabajo como de Fernando A., Rinke y de nuevo el libro de Careola y Sunken asumen que la guerra significó un duro impacto para la economía chilena, sobre todo con la desaparición del mercado alemán, que era el segundo en importancia, pero se recuperó rápido debido a la excepcional y fugaz ampliación del mercado de los Estados Unidos. Hemos observado también que hay historiadores que se han ocupado de reseñar que el conflicto provocó un aumento del interés por la industria nacional y se presionó al Estado para que la apoyase,
En este sentido, para Semandúa, estas fluctuaciones de la economía constituyeron uno de los factores que marcaron el inicio en la intervención del Estado en este sector, ya que en los hechos aumentaron las voces que suscitaban medidas proteccionistas en un ambiente de auge del nacionalismo económico. Al respecto, Carmagnani sostiene que la reforma aduanera de 1916 puso fin al esquema del pensamiento liberal y al aumento del proteccionismo. Collier Satter y Julio Pinto califican los años bélicos como un periodo extraordinario para el aumento de las exportaciones chilenas en volumen y en precios, aunque esta situación de bonanza se esfumó con la llegada de la paz. El interés por la industria nacional aumentó a raíz del inicio del conflicto y se presionó al Estado para que la apoyase. Sin embargo, Carmagnani sostiene que hubo una fuerte disminución de la producción debido a la desorganización de la vida económica provocada por el estallido de la Gran Guerra, aunque existiera un aumento en la creación de nuevos establecimientos industriales. No obstante, un elemento que no hemos visto bien explicado por los diversos autores es por qué el gobierno de Chile toleró las listas negras británicas para castigar al comercio con Alemania y las dificultades por las que pasó la colonia alemana residente en Chile durante los años 1914-1918. Como sostiene Coyuyan, es indudable que la Gran Bretaña fracturó los vínculos entre alemanes y británicos en el plano internacional y alemán. La marginación de los alemanes en las empresas británicas, así como el transporte de viajeros y carga en los barcos de la Pacific Steam Navigation Company en la ruta que hacía desde Chile a otros puertos americanos y europeos. Forman parte de esta historia, pero ¿qué ocurrió con las colonias extranjeras a nivel nacional y regional? El censo chileno de 1917 muestra que en el país había cerca de 10.000 británicos y 10.000 franceses, más de 13.000 italianos y también más de 10.000 alemanes. Y si bien los británicos estaban en su mayor parte en el Valle Central y en el litoral, y ha sido estudiado el impacto sobre sus actividades comerciales por Coyuyan, las restantes colonias extranjeras no han merecido esta atención por parte de los investigadores. Por ejemplo, fue importante la población foránea en el sur de Chile y sería bueno estudiar su comportamiento. De este modo, tenemos que en 1910 había 58 familias de inmigrantes italianos llegados a la localidad de Capitán Pastene, en la comuna de Lumaco. Para finales del siglo XIX, 10.000 alemanes y varios centenares de colonias francesas. En este sentido, creemos válido preguntarse cómo se manifestó la Primera Guerra Mundial en el sur de Chile, cuáles eran la postura de las respectivas colonias ante el conflicto bélico, existía homogeneidad o es posible constatar disenso entre los connacionales, cuál fue la relación entre las colonias durante el conflicto de la guerra, cuál fue la actitud asumida por las autoridades locales y la población en general respecto de esta guerra. No existen estudios sobre este tema y habría que avanzar en este sentido como en otros que también hemos planteado. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. Lo que yo pretendo mostrarles hoy día está un poco alejado de lo que podría ser el análisis duro tradicional de la historia, y lo que yo quiero mostrarles es fundamentalmente un recurso pedagógico, ¿ya?, para poder enseñar la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? En nuestro país, de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación, los contenidos concernientes a la Primera Guerra Mundial se ven en primero medio, ¿ya? Y justamente en este nivel es donde se ve este conflicto, pero se ve de una forma muy sintetizada. Ya no hay tiempo para profundizar en muchos aspectos, más se profundiza sobre la Segunda Guerra Mundial, y fundamentalmente lo que busca el Ministerio es que los profesores seamos capaces entonces de mostrarles algunos aspectos generales del desarrollo, pero fundamentalmente las consecuencias de la guerra.
Desde ese punto de vista, lo que yo quise hacer acá es, y lo que yo hago también en mis clases cuando veo justamente la Primera Guerra Mundial, es a través de los afiches propagandísticos ir mostrándole a los alumnos justamente algunas situaciones puntuales que sucedieron en la guerra. Ya, aparte obviamente de ver o de utilizar los recursos tradicionales como la lectura, el texto de estudio, ya, el tema del afiche propagandístico se utiliza entonces como un elemento complementario a lo que sería la utilización del texto de estudio y a la lectura, que es el recurso tradicional y el que más se utiliza. Bien, en ese sentido, lo que yo también me preguntaba cuando se cumplieron los 100 años de la Primera Guerra Mundial, a propósito de lo que estamos conmemorando hoy día, la pregunta que me hacía era: ¿qué es lo que revisan los países que participaron en la Primera Guerra Mundial en sus respectivos sistemas educacionales? ¿Ya? Y para eso encontré un artículo de Guardian, ¿ya? Que habla sobre los 100 años de la Primera Guerra Mundial, y el artículo dice, enseñando la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que aprenden los estudiantes acerca del conflicto? Y a partir de ahí, ¿ya? Yo me hacía mucho eco lo que yo hacía también en las clases, porque revisando lo que se enseñaba en estos países, en ningún caso ya se utilizaba lo que era el afiche propagandístico, tampoco como suele suceder aquí en nuestro país como recurso pedagógico. Pues bien, en el caso por ejemplo de Gran Bretaña, el análisis se centra fundamentalmente en la guerra de trincheras, en la batalla del Somme, donde Gran Bretaña tuvo una participación importante, y además ¿ya? Se discute el rol del mariscal Marshall Douglas Haig, conocido como el carnicero del Somme. ¿Ya? Este mariscal fue el que da origen a este lema que tenía el ejército británico: leones comandados por burros, ya fundamentalmente porque este mariscal entendía que la Primera Guerra Mundial no era una guerra moderna, sino que era una guerra fundamentalmente en donde todavía era necesaria la utilización de la caballería, menospreciaba la utilización de la artillería, de la ametralladora, y por esa razón que varias de sus decisiones desembocaron justamente en una verdadera carnicería, especialmente en la batalla del Somme. En el caso de Francia, la guerra se reduce al sufrimiento de las trincheras. Las trincheras es el elemento aquí común, incluso también para lo que se revisa en nuestro país, la importancia de la batalla de Verdún, donde Francia tiene un papel destacado, ¿ya? Y fundamentalmente la confrontación franco-germana. De ahí ver antecedentes de la guerra no se revisa mayormente de acuerdo a la experiencia que van entregando profesores de historia de estos países. ¿Ya? En eso consistió este artículo de este periodo británico. Y en el caso alemán, el único tema obligatorio es el Tratado de Versalles. ¿Cómo no? Ya si Alemania justamente es la mayor perjudicada con respecto al Tratado de Versalles, recordar ya las imposiciones económicas, las multas, también las pérdidas territoriales, las imposiciones con respecto a la reducción de su ejército. Entonces, en el caso alemán, el único tema obligatorio, de ahí esto queda a criterio del profesor que revise justamente estos contenidos, pero el único tema obligatorio justamente es el Tratado de Versalles. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, aquí sucede algo bastante curioso. Yo hago clases desde séptimo a cuarto medio, y siempre los que les gusta más la historia preguntan lo mismo: profesor, ¿cuándo vamos a ver la Segunda Guerra Mundial? Lo preguntan por la Primera Guerra Mundial. Ya, no es porque no la conozcan, sino que porque sencillamente no les interesa. Ya, estos alumnos que me preguntan por la Segunda Guerra Mundial han tenido un acercamiento a este conflicto no por los métodos tradicionales. Estos alumnos no necesariamente están leyendo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya, estos alumnos acceden por varias vías no tradicionales. Ya, por un lado están los programas de televisión del cable que muestran profusamente contenido asociado a la Segunda Guerra Mundial, en menor grado con respecto a la Primera Guerra Mundial. Y otro método u otro medio por el cual estos alumnos se acercan al estudio de la guerra mundial es a través de los videojuegos. Ya, lo cual a mí me sorprendió bastante, porque en ocasiones estudiantes me preguntaban: profesor, ¿cuándo vamos a ver la batalla de Stalingrado? Un alumno de séptimo básico, ya que en realidad yo no sabía cómo acceder, y le pregunté: pero ¿y tú cómo sabes de la batalla de Stalingrado? No, que hay un juego, profesor, de la batalla de Stalingrado. Entonces,
son conocimientos aislados, pero finalmente el alumno accede a eso a través de métodos no tradicionales. Lamentablemente no sucede esto con la Primera Guerra Mundial. Ya, con respecto a la Primera Guerra Mundial, el alumno lo ve mucho más lejano, ya entiende que existió este conflicto por algo de la Segunda Guerra Mundial, ya, pero no entiende mucho, y a lo sumo el estudiante más avesado, y eso también es un poco desalentador, el estudiante más avesado lo único que entiende, o lo único que conoce de la Primera Guerra Mundial, es que Estados Unidos ingresa a esta guerra por el hundimiento de este famoso barco de Lusitania. Ya, pero de ahí no entiende, ya que con respecto a los antecedentes de la guerra hay muchos otros factores que después, cuando uno los comienza a revisar, se les enredan. Ya, ese es otro problema cuando uno enseña la Primera Guerra Mundial en el nivel de primero medio. Conceptos como imperialismo, nacionalismo, para el estudiante comienzan a quedar muy grandes, ¿ya? Y finalmente se reduce todo a Lusitania. Bien, en Chile la Primera Guerra Mundial está contemplada en el programa de Historia de Primero Medio, en la unidad del mundo en crisis durante la primera mitad del siglo XX. Los aprendizajes esperados son dimensionar la magnitud de la Primera Guerra Mundial, su impacto social, cultural y político, el ingreso de la mujer al mundo del trabajo, los cambios en el mapa político. Ya, también el alumno tendría que estar en condiciones de conocer los países que participaron en la guerra, que también hay un nudo importante porque el estudiante tiende a confundirse quiénes están en qué bando. ¿Ya? Alcance planetario, capacidad destructiva. También al estudiante lo único que le interesa es la Primera Guerra Mundial, esto también es bastante desalentador. ¿Ya? Lo único que le interesa es ver las nuevas armas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Pero no le interesa qué sucede después de la Primera Guerra Mundial, o más que interesarle, no le preocupa mucho cuál fue el cambio en el mapa europeo después de la Primera Guerra Mundial. La pérdida de primacía absoluta en Europa, en el orden mundial, con el acceso posteriormente de Estados Unidos, la alteración de la sociedad. Y entre los recursos pedagógicos para el estudio de la Primera Guerra Mundial está la lectura de mapas, que es fundamental para poder entender entonces los cambios a nivel político de Europa, el análisis de fuentes históricas, que es lo tradicional que se utiliza, ¿ya? El análisis de películas también, se pueden ver películas con respecto a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no existe el análisis de la propaganda, el afiche o cartel como un recurso para el estudio del conflicto. Y aquí es donde yo hago esta propuesta, porque sencillamente no está dentro de lo que establece el Ministerio de Educación, en todo caso lo que establece el Ministerio de Educación en cuanto a recurso pedagógico, no lo van a hacer. Uno también puede ingresar, integrar algunos otros elementos, tal como sucede con el estudio del afiche o el cartel. Cuando nos referimos a la propaganda, lo primero que hay que mencionar acá es que la propaganda de guerra hace su presentación en la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial no solamente vamos a tener la utilización de nuevas armas, como el tanque, la ametralladora, el submarino, sino que también la Primera Guerra Mundial es importante porque se comienza a utilizar la propaganda como recurso ya en la retaguardia, en una suerte de frente interno. Ya, en todo caso, al término del conflicto, la propaganda también se va a utilizar para tratar que los soldados enemigos finalmente abandonen sus puestos de combate. Ya, pero en un principio, la propaganda de guerra, especialmente el afiche, porque la propaganda es un concepto bastante lato, bastante amplio, pero aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en el afiche. ¿Ya? Este afiche que es fundamental su utilización porque en aquella época, recordemos, no hay televisión, obviamente no hay radio, entonces la única forma que tienen las potencias para especialmente dos objetivos: primero, para reclutar soldados, y segundo, para conseguir el apoyo económico a través de la compra de bonos de guerra, eran justamente los afiches. ¿Ya? El afiche va a venir en varias formas. Primero, en el afiche tradicional, del cual se imprimían varias copias, millones de copias, y que eran distribuidas en varias ciudades, en el caso por ejemplo de Estados Unidos, que es un país que entiende prontamente que el tema de la propaganda de guerra va a ser fundamental. En ese sentido, el presidente Wilson fue bastante visionario, a diferencia del Kaiser Guillermo II, que no entendió nunca la importancia de la propaganda, ni siquiera la utilizó. Y cuando vio que los franceses, los británicos y los estadounidenses utilizaban la propaganda, y que la propaganda tenía cierto efecto, especialmente en el reclutamiento de soldados, ahí recién comienza a utilizar en forma masiva la propaganda, pero cuando ya era muy tarde. De hecho, Hitler concibe y entiende que
Una no es la causa, pero una de las causas por la cual el imperio alemán pierde la guerra es porque justamente no recurrió a este recurso, y por eso después Hitler recurre profusamente a este recurso a través de estos afiches que buscaban endiosar al líder totalitario. Bien, entonces, como yo les comentaba, la Primera Guerra Mundial no solo fue el escenario donde se entregaron nuevas armas, sino que también entonces la retaguardia asumió un papel no visto antes en un conflicto. Cuando hablamos de la retaguardia del conflicto, el frente interno, ya uno de los aspectos de la retaguardia fue la propaganda de guerra. Autores como Alejandro Pizarroso y David Stevenson establecen entonces que la propaganda de guerra tiene un rol fundamental, pero no determinante. Si bien la propaganda fue importante para el reclutamiento de soldados y para que la ciudadanía finalmente apoye el conflicto, no fue un factor determinante para entender por qué los aliados ganaron la guerra. Por lo tanto, ya desde ese punto de vista tampoco podemos colocar en un siquiera la propaganda y establecerla como el factor para entender entonces el triunfo de los aliados. Entonces la propaganda de guerra tiene un rol fundamental, pero no determinante. La necesidad de material de guerra y soldados hace necesario el apoyo de la opinión pública. Se les debía entregar un mensaje claro y preciso y que llegue a la mayor cantidad de personas. Ya como vamos viendo en algunas imágenes, se van a ir dando cuenta entonces que los mensajes son bastante claros, son precisos, son cortos. El más conocido de todos y que está justamente en el resumen que yo hice de esta presentación, el I Want You, ya donde aparece justamente el tío Sam, ya vestido con su sombrero de copa, la barba blanca y apuntando con el dedo. Ya, algunos podrían pensar que este afiche era de la Segunda Guerra Mundial, pero no es así. Este afiche corresponde justamente a la Primera Guerra Mundial, y después en la Segunda Guerra Mundial se continuó utilizando porque fue un recurso bastante efectivo. Ya, ese mensaje significaba entonces que cualquier varón entre 18 y 45 años con las condiciones de salud compatibles con la actividad militar, entonces podía ser reclutado. La propaganda, especialmente los afiches, también se utilizó entonces para satanizar al enemigo y mostrar a los propios soldados como verdaderos héroes nacionales. Aquí gran parte de los afiches, por ejemplo, germanos, los afiches británicos y los afiches franceses, se dan entonces la labor de ridiculizar al Kaiser Guillermo II, y a ese gran objetivo, ya de mostrarlo como, y mostrar finalmente a los alemanes como casi seres bestiales. Esto es una guerra cultural. La civilización, representada por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, contra la barbarie de este imperio alemán que ni siquiera era una democracia. Ya, a diferencia de Gran Bretaña, de Francia y de Estados Unidos, ellos son entonces los regímenes democráticos contra el imperio alemán, un imperio que ni siquiera es democrático, entonces por eso se habla de una guerra cultural. Bien. Vamos a analizar fundamentalmente la propaganda de guerra de Estados Unidos, no porque me guste Estados Unidos, sino porque Estados Unidos es el que mejor entiende esto de la propaganda de guerra. Vamos también a revisar la propaganda de guerra alemana, la propaganda de guerra de Gran Bretaña y de Francia, que son los principales exponentes entonces de este tipo de recursos. Otros países como el Imperio Austrohúngaro también utilizaron, pero en menor medida, por cuanto me interesa solamente revisar aquellos que tuvieron algún impacto en sus sociedades. Poco después de entrar el conflicto, el presidente Wilson entonces pidió al periodista George Creel que dirigiera el Committee Public Information, ya que en realidad es conocido como el Comité Creel, y que muestra claramente que el presidente Wilson era un visionario en ese aspecto. Él entendió claramente que la propaganda de guerra iba a ser fundamental para no derrotar al enemigo, sino para buscar el apoyo interno. En el afiche dice, este es un mensaje del general John Pershing, dice que no solamente debemos alimentar a nuestros soldados en el frente, sino que también millones de hombres y mujeres detrás de las líneas. Habla justamente y se refiere a lo que es el frente interno, la retaguardia. La propaganda estadounidense buscaba el apoyo del ciudadano al conflicto a través del reclutamiento y la compra de bonos. Esos son los dos principales objetivos de la propaganda estadounidense. Recordemos que los bonos de guerra significaban entonces que se podían enviar una serie de recursos. Fundamentalmente la ayuda estadounidense consistió en el envío de barcos, pertrechos. El éxito de la propaganda estadounidense se explica porque pudo disciplinar la mente pública. En ese sentido, el éxito de esta propaganda, y apelando a las libertades que existían en Estados Unidos, justamente es el que pudo disciplinar a la opinión pública finalmente.
¿ya? Y les puedo decir este mensaje claro y preciso. Si ustedes no se reclutan, si ustedes no ingresan a las Fuerzas Armadas, si ustedes no compran bonos de guerra, ¿ya? Aténganse a las consecuencias y esperen que vengan entonces los alemanes a buscarlos. Esa es la idea clara. Entonces, finalmente la opinión pública estadounidense adhirió a ese concepto. Bueno, aquí dos de los afiches más tradicionales de Estados Unidos, el que yo ya les comentaba, el I Want You for US Army, ya este es un afiche de 1917. Este afiche entonces muestra claramente a este personaje, el tío Sam, con una mirada inquisidora, que justamente lo que busca es apelar al patriotismo del estadounidense para que vaya a combatir por Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos con la Primera Guerra Mundial rompe un aislacionismo, una neutralidad que lo había caracterizado desde el siglo XIX. Por lo tanto, era importante granjearse el apoyo público. ¿Ya? Y al lado, costado derecho, Wake Up America, Despierta América, la civilización llama. Cada hombre, cada mujer, cada niño, entonces, lo que yo les comentaba, esta guerra cultural entre la civilización y la barbarie. Recordemos, Bélgica compra bonos, ¿ya?, de guerra. Este afiche resulta bastante importante y bastante interesante para utilizarlo en una clase. ¿Por qué? Porque se hace alusión primero a Bélgica. ¿Ya? Bélgica era un país neutral y Alemania rompe esta neutralidad invadiéndola, lo cual finalmente hace que los británicos ya decían ingresar al conflicto. Entonces ahí uno puede explicar también en la clase la participación de los alemanes, de Bélgica y de Gran Bretaña a partir solamente de este afiche. Este afiche tiene un doble propósito. Por un lado, se han llamado a comprar los bonos por la libertad para sostener los gastos de la guerra, y en segundo término se muestra la brutalidad del soldado alemán, distinguido por su Pickelbaum, ya que era este casco de combate prusiano que trataba del siglo XIX y que en realidad para la guerra resultó bastante inútil. ¿Y por qué resultaba inútil? Porque era un blanco muy sencillo para los soldados franceses o británicos. Ya bastaba que este soldado levantara la cabeza en las trincheras y finalmente se ha muerto por los disparos de los soldados enemigos. Lo mismo pasaba con el uniforme de los franceses, que vestían pantalones rojos, totalmente visibles desde las trincheras alemanas. Esto muestra un poco la estupidez del nacionalismo con respecto a que el nacionalismo iba incluso hasta el propio uniforme militar. Obviamente después Alemania se da cuenta de lo poco utilitario que era el casco y decide sacar esa conclusión. Bien, como yo les comentaba a ustedes, el ingreso de Estados Unidos a la guerra, me imagino que también lo conocen, se da fundamentalmente por la violación de la libertad de los mares que finalmente Alemania no respeta, al entender entonces que todo el Atlántico es escenario de conflicto. Por lo mismo, gran parte también de los afiches hace alusión a tratar de hundir los U-Boot, que son justamente los submarinos alemanes que eran los encargados de hundir una importante cantidad de toneladas de barcos, ¿no? Y algunos de esos barcos fueron justamente estadounidenses, y el más importante de ellos, el que generó finalmente, pero no es la razón. Es como decir que el conflicto de la Primera Guerra Mundial haya comenzado por el asesinato del archiduque, ¿ya? No, solamente el hundimiento de Lusitania, es uno más dentro de los hundimientos, pero eso generó finalmente el ingreso de Estados Unidos a la guerra. En el afiche de la izquierda, ya dice: cada bono de libertad es un disparo contra los U-Boot, y aparece justamente la figura del Kaiser Guillermo II en una de estas embarcaciones. Derrotar al Kaiser y a sus U-Boats, en el afiche de la derecha. La victoria depende de quién falla primero, en la comida o el espanto. Come menos trigo. Esto también está relacionado con una campaña de racionamiento alimentario en Estados Unidos. La idea era entonces de poder enviar la mayor cantidad de alimentos a los soldados que estaban en el frente. Bien, lo que yo les decía entonces, la libertad de los mares fue uno de los 14 puntos del presidente Wilson: absoluta libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales. Ya la declaración como zona de guerra del Océano Atlántico, el consiguiente hundimiento de buques estadounidenses con pertrechos para los británicos por los U-Boot de Alemania, derivó finalmente en la entrada del conflicto de Estados Unidos. También en otros afiches